Bienvenidos a la segunda clase de Access. Aquí vamos a ver un poquito ya cómo trabajar con lo que serían los registros, ya lógicamente dentro de lo que es nuestra primera base de datos que hemos guardado. Y vamos a ver algunas cositas que están relacionadas justamente con el archivo de Access y las tablas, lógicamente. Una vez que veamos esos conceptos, ya sabiendo que la base de datos la podemos empezar a llenar, ¿sí?, con la cantidad de registros que nosotros necesitemos. Sabemos que vamos a ver justamente otras herramientas que tiene Access en las sucesivas clases para que veamos que no solamente es simplemente una tablita donde yo puedo acceder a la información o encontrar la información, sino que también tiene otros componentes que son muy importantes y que hacen justamente de que el trabajo sea un poquito más ameno, y lógicamente el acceso a la información también sea visiblemente en forma automática y rápida, y no tengamos que tener ningún tipo de inconveniente a la hora de trabajar, ¿no? Vamos a ver entonces, primero y principal, como la clase pasada habíamos guardado ya el archivo que habíamos creado. Acuérdense que Access lo que hace es guardar un archivo, y dentro de ese archivo yo puedo generar la tabla o las tablas, porque puedo tener varias tablas, que son las bases de datos justamente, ¿sí? Entonces vamos a buscar el archivo que habíamos guardado en la clase número 1 y vamos a acceder a la tablita, ¿sí? Una vez que accedemos a la tabla, vamos a proceder a llenar con algunos registros, ¿eh? Y vamos a ver si armamos otra tabla para ver que ustedes vean que justamente en un solo archivo de Access puedo tener 1, 2, 3, 4, la cantidad de tablas o base de datos que yo pueda llegar a necesitar, ¿sí? Bien, vamos a acceder entonces al archivo. Lo primero que vamos a hacer es buscar el archivo. ¿Se acuerdan? Lo habíamos grabado en el disco D. Entonces voy al explorador, hago clic y acá está justamente. Fíjense, estamos en el disco D. Acá dice equipo, disco local D. Ustedes siempre tienen que acordarse en dónde han guardado el archivo, en qué lugar, ¿sí? O si por ahí no se acuerdan dónde lo guardaron, tienen acá arriba buscar archivo, ¿sí? Lo pueden buscar. Si no se acuerdan específicamente dónde lo han guardado, ¿sí? Lo que sí tienen que saber cómo se llama el archivo. Si necesitan buscar algo, necesitan tener cómo se llama el archivo, ¿sí? Bueno, como ya sabemos que se guardó en el disco local D, acá lo tenemos arriba. Acá tengo todos los archivos y acá dice despensa Lucas. Hago doble clic en ese archivo. Ahí se abre Access. Espera un poquito. Bien. Entonces aquí ya tengo listo para empezar a trabajar. Fíjense que acá al costado, a la izquierda, perdón, dice todos los objetos. Esto es importante que lo tengan presente, porque aquí a medida que vayamos trabajando con nuestra base de datos, vamos a encontrar varias cositas. Ya vamos a ir viendo de a poco. En este caso tengo las tablas. Tengo la primera que se llama cliente. Hago doble clic acá. Ahí está, ¿sí? Y acá me sale la tablita que habíamos creado el otro día. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empiezo a llenar información acá? ¿Cómo hago para empezar a introducir datos en mi estructura? Porque por ahora solamente tengo una estructura, ¿sí? Ni siquiera tengo registros, ¿ok? Y acuérdense que para tener una base de datos necesito tener registros. En este caso, 2 o más registros. En este momento simplemente tengo una estructura vacía, no tiene nada. Simplemente tengo una estructura que son los campos. Acuérdense que los campos son lo que generan la estructura de la base de datos, ¿sí?
son lo que le dan la forma, digamos, a la base de datos. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cómo hago yo para empezar a introducir datos? Es fácil, simplemente lo podemos, depende cómo uno se organice o se acostumbre. Por ahí es importante usar más el teclado, ¿sí? En este caso, porque tenemos que ingresar datos. Entonces, fíjense que en el teclado ustedes a la izquierda, ¿sí? Del teclado, van a encontrar una tecla que se llama tabular o tab, o básicamente tiene dos flechitas, ¿sí? La encontramos arriba del bloque de mayúscula, ¿ok? Entonces presiona esa tecla tab y van a ver que ahí dicen que en código nuevo quedó en azul o en celeste. Pero van a ver que cuando yo empiezo a colocar el nombre, en este caso del cliente, ya va a aparecer el código, ¿sí? Entonces vamos a proceder a colocar el apellido y nombre de mi primer cliente, ¿ok? Bien, fíjense en que puse el apellido y nombre y automáticamente apareció el código 1. Presiono la misma tecla tabular y paso a dirección. Bien, pusimos la dirección. Ojo que acá también, como puede ser largo esto, ¿no? Entonces puedo hacerlo más ancho. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Un poquito más tal vez. Entonces acá, ¿qué hago? Belgrano 1250, centro. Perfecto. Paso con la tecla Tab a teléfono. 388. Por lo general siempre vamos a poner la característica, ¿sí? Ponemos el número de teléfono, inicio de actividades. Acuérdense que en inicio de actividades, ¿qué poníamos nosotros? Una fecha. Entonces acá, fíjense en el costadito me sale un almanaque. Hago clic, acá está el almanaque, ¿sí? Entonces mi amiga López María arrancó a trabajar con nosotros en mayo, ¿sí? El 10 de mayo. Y ahí aparece, ¿sí? Presiono la tecla tabular y ya me sale, fíjense, en 10 de mayo del 20, que es el formato de fecha que yo elegí, ¿ok? Ahora viene el crédito que yo le di, o sea, cuánto puede sacar ella mensualmente, supongamos, ¿ok? Entonces acá ella puede sacar 10.000 pesos, ¿sí? Pongo los 10.000 y presiono tabular. Y como me pago todo, que si yo no me debe nada, entonces en deuda no ponemos nada. Presiono tabular. Y van a notar que como ese es el último campo, deuda es el último campo, ¿sí? Automáticamente pasa al campo número 2, ¿sí? Y acá fíjense ustedes, acá dice nuevo, que estamos con el campo ID, el campo de control. Entonces cuando yo coloque el segundo apellido y nombre, acá va a aparecer el número 2. Pero acá fíjense en abajito, aparece registro 2 de 2. O sea que estoy ubicado en el segundo registro, ¿sí? Siempre fíjense en acá abajito, donde está el puntero del mouse, fíjense en acá abajo. Dice 2 de 2. Significa que estoy en el registro número 2, ¿ok? Entonces procedo a llenar el segundo. Presiono simplemente la tecla tabular y acá pongo el nombre o apellido y nombre del segundo cliente, ¿sí? Estamos llenando datos de clientes. Bien, ponemos la dirección. Número de teléfono. Cuánto, vamos a poner cuándo entonces arrancó el trabajo, ¿no es cierto? Arriba empezó en mayo, vamos a ver acá, empezó en junio, el 8 de junio, ¿sí? Presionó
tabular y ponemos el crédito. Perfecto, tampoco me debe nada. Bien. Y así repetimos el tercer registro. Fíjense en acá abajo aparece registro número 3. ¿Sí? Perfecto, vamos a llenar otro registro. Bien, vamos a poner ahora la dirección correspondiente. Lógicamente que toda esta información que estoy agregando acá es inventada, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo, estamos colocando los registros para tener justamente un ejemplo de cómo se llena la información en la tabla. Lógicamente que esto a medida que uno se acostumbra, este, resulta un poquito más rápido, lógicamente, y más vale que a mayor cantidad de información que pueda llegar a tener, tenemos la chance de acceder a esa información en forma rápida. Esa es la idea, ¿sí? Que yo, por ejemplo, más adelante ahora tenemos ¿cuántos registros? 3 registros. Supongamos que pasa el tiempo y llego a tener en total 8000 registros, ¿sí? O sea, 8000 clientes. Pero yo necesito uno solo de los 8000. Yo necesito buscar a Mamani Noelia, ¿sí? Entonces, con solamente una herramienta que tiene la base de datos, pongo un dato de Mamani, por ejemplo, el nombre de ella, Mamani Noelia, y me sale automáticamente toda la información de Mamani Noelia. El código, la dirección, el teléfono, el inicio de actividades, el crédito, la deuda, me sale todo, ¿sí? En forma automática. Y si yo tengo una lista de pagos también, si tendré una base de datos con los pagos que me hizo Martínez, también me sale toda esa información, ¿sí? En forma automática. Esa es la idea, que nosotros tengamos el acceso en forma automática a la información, ¿sí? Bien, acá vamos a colocar entonces lo que es el crédito y vamos a ver que en este caso tiene una deuda de 2000 pesos, ¿sí? Bien, y así se pueden ir llenando todos los, en este caso, clientes que yo necesite para mi base de datos, en este caso, la primera tabla, ¿sí? Ahora, una, yo puedo tener más tablas ahí, puedo agregar más tablas, lógicamente que sí, ¿ok? Antes que nada vamos a guardar, hago clic en guardar, ¿sí? Por la duda 2 veces, ahí se generó, hemos guardado los 3 registros, el cuarto quedó en blanco porque no agregamos nada todavía, entonces voy a tabla, ¿sí? O campos, entonces automáticamente tengo, fíjense, las herramientas necesarias para poder trabajar con esta tablita. Pero si yo quiero crear una nueva tabla, voy justamente a crear, ¿sí? Fíjense en acá arribita y tabla. Ahí está. Fíjense que aparece clientes. Y ahora me aparece tabla 1. En este caso yo no necesito que se llame tabla 1. Quiero ponerle otro nombre porque vamos a hablar de otra cosa. En este caso yo tengo clientes, pero también voy a tener lo que se llaman los proveedores. Son donde yo compro la mercadería, supongamos. ¿Ok? ¿Cómo hago para agregar una tabla nueva? Simplemente voy a ver, o sea, ya está hecha, ¿no? Pero lo que voy a hacer es poner los campos. Clic en ver y vista diseño. Acuérdense siempre. Ver
y vista de diseño. ¿Qué hago con esto? Es crear lo que sería la estructura, ¿ok? Crear la estructura, fundamental. Clic ahí. Y acá le pongo entonces proveedores. Bien, entonces tengo mi segunda base de datos, en este caso la segunda tablita, que se va a llamar proveedores. Y aquí también, ¿sí? Dice proveedores y el primer campo es el ID. Acuérdense en que le puedo poner el nombre que yo necesite, ¿sí? Ya vamos a poner o vamos a pensar cómo se va a llamar ese campo. Aquí vamos a colocar apellido y nombre, que lógicamente también va a ser texto corto. La dirección, también texto corto, ¿sí? Un teléfono, que también va a ser texto corto. ¿Qué otro dato me hace falta para un proveedor? Un correo electrónico, ¿sí? Un correo electrónico. Que vendría a ser algo así para mandar un pedido, para manejarse por ahí con este proveedor, ¿sí? Este, donde yo por ahí voy a necesitar justamente información, ya sea tener un contacto estrecho con este proveedor mediante un correo electrónico, ya tenemos el teléfono, lógicamente la dirección y el apellido, ¿sí? El nombre y apellido también podemos agregar, como es un texto más o menos largo que se puede agregar, el nombre de fantasía del negocio, ¿sí? Puede ser que el proveedor se llame eh, Juancito López, supongamos, ¿sí? Pero el negocio se llama, eh, qué sé yo, Maxi Comodín, como para darle algún, ¿sí? Una cuestión diferente. Entonces la idea es que ustedes puedan colocar como un texto corto, se puede colocar algo bastante amplio, ¿sí? Entonces tenemos el ID, el apellido y nombre, dirección, teléfono, email y podemos colocarle, si por ahí nosotros necesitamos lo que es la facturación y esas cosas, el quill o el quick, ¿sí? Que es tributario. También lo dejamos todo en texto corto, ¿sí? Entonces, acuérdense que este es un ejemplo. Entonces pongamos acá en vez de ID, pongamos orden, ¿sí? Algo así como número de orden. Bien. Entonces tenemos número de orden, apellido y nombre, dirección, teléfono, email y quit. Son los datos de mis proveedores. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que tengo los campos, fíjense que acá no me hace falta una fecha ni nada por el estilo. Lógicamente que cuando yo estoy armando esto, nosotros ya tenemos que tener de antemano un esquema de lo que yo necesito. Porque si yo armo esta base de datos y después, me olvidé poner otra cosa, chao, ¿sí? Se nos complica bastante. Porque después agregar un campo a la estructura que ya está armada lo podemos hacer, pero se complica porque va a haber todos campos vacíos, ¿sí? Entonces de antemano, antes de que nosotros empecemos a crear nuestra tablita, ya tendríamos que tener un esquema más o menos armado de que cuáles son los campos que yo voy a necesitar crear, cuáles son los campos que yo voy a necesitar para esa tabla. Entonces ya tengo, una vez que tenga toda la información propiamente dicha, ya estoy en condiciones de armar la tabla, ¿sí? Ya con los campos. Entonces ustedes antes de hacer la creación de la tabla,
O sea, tienen que tener un análisis previo de qué campos necesitan crear para dicha tabla, ¿sí? En este caso hemos creado un total de 1, 2, 3, 4, 6 campos nada más, ¿ok? Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es guardarlo, porque acuérdense, lo hemos creado nada más, ahora lo vamos a guardar. Voy a ver primero y voy a vista hoja de datos. Primero debe guardar la tabla, perfecto, ¿se guarda ahora? Sí, perfecto. Ahí tengo mi segunda tablita. ¿Sí? Acá tengo la primera, que son los clientes, que es una cosa. Mi segunda tabla, que es proveedores. Y así puedo tener yo las tablas que necesite. ¿Sí? Bien ahí. Tabla, tengo apellido y nombre, la dirección va a ser más ancho porque vamos a colocar la dirección del proveedor, el teléfono. Está perfecto ahí el teléfono. El email lo vamos a hacer un poquito más largo. Y el quit. ¿Sí? O sea que acá tengo ya la información necesaria para poder trabajar. Bueno, vamos a arrancar. Apellido y nombre. En este caso, fíjense, puse Rosario Muebles, María, que sería el contacto o la dueña. ¿Sí? Dirección, teléfono, el correo, el quit, y ahí estaría agregado el primer registro. ¿Sí? Bien ahí, fíjense acá, tenemos entonces número de orden 1, Rosario Muebles, María sería el contacto, o el dueño o la dueña, la dirección, teléfono, el email y el quit. Vamos a agregar el segundo. Bien, en este caso se llama el Palacio de las Golosinas. Si fíjense, quedó medio cortito, entonces lo hacemos un poquito más amplio. Ahí está. Perfecto. Y vamos a poner la dirección. Lógicamente que es inventada, no tengo idea dónde queda el Palacio de las Golosinas, pero bueno, la idea es llenar información. Bien, fíjense ahí, ya tenemos dos registros de nuestros dos primeros proveedores. Notemos lo importante acá. Tenemos la tabla proveedores
y tengo la tabla clientes, o sea que tengo dos tablas ya creadas. O sea que dentro de un mismo archivo de Access, ¿sí? Que se llama despensa Lucas, tengo dentro de despensa Lucas dos bases de datos, ¿sí? Una que se llama clientes y otra que se llama proveedores, ¿sí? O sea que yo puedo tener las bases de datos que yo necesite sin ningún tipo de problema en un solo archivo, ¿sí? Ese era lo importante que quería que veamos ahora en esta clase 2, que hemos armado una segunda base de datos en el mismo archivo, ¿sí? La primera se llama clientes y la segunda se llama proveedores, ¿sí? Bien. Y es simplemente cuestión de tener ordenado, digamos, toda la información, en este caso del negocio, ¿sí? Y por ahí, para completar esto, podríamos llenar un par de bases de datos más, que pueden ser los productos, o sea, qué es lo que yo estoy vendiendo, que eso es muy importante tenerlo, y pagos, supongamos, ¿sí? Como yo tengo clientes, esos clientes me tienen que pagar. Entonces yo puedo tener una base de datos de pagos, ¿sí? Donde a mí el cliente me tiene que pagar determinado monto mensualmente, ¿sí? Pero lo importante de esta clase, en la segunda, era ver justamente las bases de datos y que yo puedo tener en un solo archivo, en este caso despensa Luca, varias tablas, o sea, varias bases de datos. Eso es muy importante que lo tengamos bien claro, ¿sí? Perfecto, entonces ahora ya tenemos, en este caso, en la despensa Lucas, dos bases de datos, ¿ok? La primera se llama cliente y la segunda que se va a llamar proveedores, ¿sí? Y así yo puedo llenar la cantidad de bases de datos que yo necesite, porque como les digo, va a depender de lo que yo necesito hacer, ¿sí? Pueden ser una, dos, tres, cuatro, dependiendo el tipo de trabajo que yo necesite hacer. Bien, así concluimos la clase número 2. En la tercera clase vamos a ver cómo se genera lo que se llama un formulario, ¿sí? Acuérdense que en la clase 1 habíamos visto un formulario de cómo creamos una cuenta de correo, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es cómo agarrar la base de datos, en este caso la tabla, y trabajar mediante un formulario que es sumamente importante y es mucho más ameno y más amigable, podríamos decirlo, que trabajar con una tablita como la que estamos viendo ahora con proveedores o con los clientes. ¿Se entiende? Esto lo que vemos acá se llama tabla, ¿sí? Tablita. O como una hoja de Excel, ¿se acuerdan? Que tenía filas y columnas. Bueno, esto es lo mismo, parecido. Tenemos los campos y tenemos los registros. Entonces son tablitas, ¿sí? Entonces yo puedo tener lo que se llama un formulario que me permite a mí agregar la información de otra forma. Y lógicamente vamos a ver cómo se agregan elementos extras para que justamente nuestra base de datos sea más completa y a la hora de trabajarla, digamos, podamos tener toda la información sin ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, vamos entonces a finalizar esta clase número 2 y arrancamos entonces luego con la clase número 3, que ya estaríamos hablando de lo que sería un formulario y ver justamente cómo crear un formulario, que van a ver que es bastante sencillo. ¿Sí? Cuestión de diseño más que nada, ¿no? Porque ahí es donde ustedes van a diseñar y crear su formulario a su criterio, ¿sí? Para que quede bonito, digamos, y ustedes puedan acceder a la información en forma inmediata.